Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar un poco más sobre el transistor. Les había comentado que el transistor está conformado por tres pines, los cuales se conocen como base, colector y emisor. Aquí tenemos un transistor, el cual su modelo es 2N2222. Externamente, pues un transistor es algo así. Hay diferentes tipos de transistores. Esto es uno de los más comunes, el modelo 2N2222. Cada uno de sus pines pues tiene un nombre, el cual se conoce como base, colector y emisor, cada uno. Luego les hablaré más a detalle de todo eso. Entonces, hay dos tipos de transistores NPN, los cuales pues esto es el símbolo, y transistores PNP, los cuales tienen este símbolo. Una manera de poder diferenciar entre un transistor y otro, es decir, en el símbolo, es que el transistor de tipo NPN, vemos que la flecha está apuntando hacia afuera, es decir, no penetra, es decir, que la flecha no penetra, está apuntando hacia afuera. Y el transistor PNP, pues vemos que la flecha está apuntando hacia adentro, es decir, la flecha penetra, por lo tanto, esta es la manera de poder diferenciarlo. Bueno, ¿qué es esto de NPN y PNP? El transistor, si nos fijamos en la parte interna, pues está conformado por tres regiones semiconductoras. Comenté anteriormente que el transistor está conformado por materiales semiconductores y los materiales semiconductores pues están en término medio entre ser conductores y aislantes. Entonces el transistor está conformado por tres regiones semiconductoras. Por ejemplo, el transistor NPN está conformado por tres regiones NPN, vemos aquí, que están interconectadas. Entonces, cada una de estas regiones pues va a tener su propio pin. Por lo tanto, como son estas tres regiones, pues son tres pines de conexión. Entonces, esta, pues vemos que tiene su pin, el cual se conoce como colector. Esta otra también tiene su pin, el cual se conoce como base, y esta otra región también tiene su pin, el cual se conoce como emisor. Entonces, los tres pines del transistor, los cuales se conocen como base, colector y emisor, están directamente sobre cada una de las capas semiconductoras. Vemos que tenemos estas tres capas, capa N, capa P y capa N, y cada una de esas capas pues está conectada a cada uno de los pines del transistor. Si son tres pines del transistor, también de igual manera son tres capas. Entonces, ahorita les hablaré más a detalle sobre cómo podemos conectar, sobre las demás características. Por el momento nos vamos a basar en el principio de funcionamiento del transistor. Bueno, había hablado en los primeros videos del curso sobre los átomos. Bueno, cuando combinamos átomos de silicio, es decir, este es un átomo, este es otro átomo, este es otro átomo, este es otro átomo, los materiales semiconductores, por ejemplo, el silicio, tienen en su última capa 4 electrones. Vemos aquí que cada uno de estos átomos tiene en su última capa 4 electrones. Bueno, pues estos átomos se están combinando entre sí, estos átomos de silicio, y están formando un sólido. Y pues de esta manera están formando una estructura que está ordenada, a la cual se le conoce como cristal. Pero ¿cómo sucede esto? Pues esto ya comenté anteriormente en los primeros videos del curso, que esta estructura que se forma es gracias a los enlaces covalentes que se forman. Es decir, se forman enlaces entre los electrones de esos átomos. Es decir, son uniones entre los átomos. Y eso sucede, pues, comparten electrones. Vemos que este átomo con este átomo está compartiendo electrón, luego este con este, y así están formando la estructura que les comenté. Esto, pues, lo que hace es que se crea un equilibrio de fuerzas, y lo que hace es que se mantienen unidos esos átomos de silicio. Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros a esos átomos de silicio le añadimos impurezas de otro elemento? Por ejemplo, que le añadamos impurezas, es decir, otro tipo de átomos de un material conocido como arsénico, el cual en vez de tener 4 electrones en su última capa, como lo tiene el silicio o el germanio, tiene 5 electrones. Es decir, vemos aquí que le añadimos un poco de arsénico, que su símbolo es AS, y el arsénico, como tiene 5 electrones en su última capa, pues los 4 electrones del arsénico comparten con los otros átomos de silicio. Vemos aquí este átomo, perdón, eh, este electrón
de arsénico se comparte con el otro electrón del silicio, luego este otro electrón se comparte con el otro electrón del silicio, este otro con el otro de silicio, este arsénico con este otro de silicio, pero como el arsénico tiene 5 electrones, va a sobrar un electrón. Es decir, va a quedar un electrón de más. Por lo tanto, la capa N va a tener un electrón de más. Es decir, vemos que cada átomo de silicio está compartiendo sus 4 electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa, con los átomos vecinos. De tal manera que va a tener 8 electrones de valencia, pero como hay impurezas de arsénico, y el arsénico va a tener 4 electrones, tiene 5, pues va a quedar un electrón sobrando. Por lo tanto, la capa N pues va a tener un exceso de electrones. Pero ahora, ¿qué sucede si esto es el material tipo N? Pero ¿qué sucede en el material tipo P? Bueno, en el material tipo P se van a añadir, vemos de igual manera que el silicio está compartiendo con átomos vecinos, se forma la estructura, pero ¿qué sucede cuando le añadimos impurezas de boro, que también es un elemento, pero el boro tiene 3 electrones disponibles en vez de 4? Entonces, de igual manera, los electrones del boro pues comparten con los átomos vecinos de silicio, pero como el boro tiene 3 en vez de 4, va a haber un hueco. Es decir, un electrón de silicio no va a compartir con uno de boro, va a haber un hueco aquí. Por lo tanto, a la capa P le va a faltar un electrón, va a haber un hueco. Cuando hablamos de hueco estamos hablando de una falta de electrón. Además, bueno, las capas N, vimos aquí que a la material N, a la capa N le añadimos impurezas de arsénico, pero también se le puede añadir otros elementos como antimonio o fósforo. Entonces ya conocemos esta parte, pero ahora, ¿qué sucede? Vemos aquí pues que unimos esas capas, ya sabemos cómo funcionan esas capas, es con los enlaces covalentes. Bueno, ¿y qué sucede si mezclamos un bloque de una capa tipo N? Es decir, esta capa tipo N, la cual, como les dije, va a tener un exceso de cargas negativas. ¿Qué pasa si la unimos junto con una capa tipo P, que la cual va a tener un exceso de cargas positivas? ¿Por qué? Pues porque al momento de unirse el átomo bueno, añadirle impurezas de boro, por ejemplo, va a haber huecos. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que los electrones que hay en el material tipo N, la capa N, se van a sentir atraídos hacia la carga positiva que del material tipo P. Es decir, el material que está dopado positivamente, que tiene huecos. Entonces se va a sentir atraído. Por lo tanto, el exceso de electrones que hay en la capa N y los huecos se van a unir en la unión entre los dos bloques. Aquí lo podemos ver. Pero al suceder esto, los electrones y huecos se van a anular mutuamente. Por lo tanto, se va a formar una capa sin cargas, a la cual también se le conoce como capa de agotamiento. Es decir, no va a haber una circulación de corriente debido a que se van a anular mutuamente. Bueno, esta capa de agotamiento, debido a la falta de cargas libres no va a haber conducción allí. ¿Sí? Para que pueda haber conducción se tiene que aplicar un voltaje externo aplicado. ¿Cómo le podemos hacer entonces para poder hacer que haya una circulación de corriente? Bueno, aquí vemos que dice polarización directa. Bueno, si la capa tipo P la conectamos al polo positivo de una batería y la capa tipo N la conectamos al polo negativo de la batería, ¿qué va a suceder? Se va a crear una disminución, es decir, se va a disminuir esa barrera que les expliqué ahorita anteriormente, que se le conoce barrera de potencial eléctrico. Por lo tanto, esto va a hacer que haya, que esos electrones puedan atravesar la unión PN, lo que va a resultar en un flujo de corriente eléctrica, un flujo de electrones. Esto se le conoce como polarización directa. Eso lo voy a explicar más específicamente en otro video. Por el momento, este es el principio de funcionamiento. Entonces, conforme vaya avanzando un poco más, se va a quedar más claro este concepto. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Chao.